Buen día chicos, vamos a empezar con la clase número 3 de Sistema de Representación 2. El tema de la clase de hoy es intersección de superficies curvas entre sí, para lo que vamos a ir a la presentación del libro Sistemas de Representación Imágenes de Síntesis 3. Acuérdense que lo tienen para descargar en en la pestaña de bibliografía del aula, y les voy a ir mostrando entonces, les voy a compartir la pantalla y les voy a ir mostrando el recorrido que vamos a hacer para ir viendo los temas referidos a la intersección de superficies curvas. Fíjense, tenemos el menú entonces del libro. La semana pasada vimos poliédricos y ahora lo vamos a ver intersección de cuerpos curvos, ¿sí? Planos auxiliares y esferas auxiliares son las otras dos pestañas. Vamos a hablar de planos auxiliares. Tiene muchos puntos en común con el tema de intersección de cuerpos poliédricos. Van a ver que la clasificación es la misma. Cambia, por supuesto, las particularidades de tener superficies curvas ahora, a diferencia de tener superficies planas. Vamos entonces a la introducción. En esta introducción lo que van a encontrar en el libro es un caso que es aplicable también a las intersecciones de cuerpos poliédricos. Lo que da son dos volúmenes en el espacio, que están acá representados sobre ese plano pi. Lo que muestra es el procedimiento de la introducción de planos proyectantes auxiliares, ¿sí? Porque nosotros, para encontrar la intersección, o sea, los puntos en común entre los dos volúmenes, lo que hacemos es seccionar a los dos volúmenes que tenemos y encontrar la intersección entre las intersecciones que generó ese plano proyectante auxiliar en cada una de las superficies, en cada uno de los volúmenes, y después encontrar entonces los puntos comunes a esas dos líneas de intersección, que pueden ser poligonales rectas, o estas curvas que por supuesto son polígonos cerrados, pueden ser planos o pueden ser alabeados. Entonces fíjense, acá pasó un plano alfa, seccionó a los dos cuerpos. De cada intersección resulta una línea de intersección, de cada sección resulta una línea, y entonces después lo que vemos es que hay dos puntos, el A y el B, que son comunes a esas dos líneas de intersección, a esas dos secciones. Nosotros repetimos ese procedimiento de seguir pasando planos, en este caso planos paralelos entre sí. El plano beta secciona a los dos volúmenes, marca una línea de intersección en cada uno, y podemos encontrar dos puntos, en este caso también, de intersección, o dos puntos comunes entre esas curvas que nos marcan la sección del plano beta en los volúmenes. Si siguiéramos repitiendo ese paso, obtendríamos más puntos de intersección, puntos comunes a ambos cuerpos, y entonces con una cantidad suficiente de puntos, que es lo que buscamos siempre, no hay nada establecido en cuanto a la cantidad de puntos, sino tiene que ser suficiente como para poder reconstruir esa línea de intersección, ese lugar geométrico de puntos comunes a los dos cuerpos. Llegamos a un resultado como el que vemos ahí en la axonometría, ¿sí? La línea de intersección son puntos comunes entonces a las dos superficies. En este caso vamos a estar hablando de superficies curvas. Al igual que en los poliedros o en la intersección de poliedros o de caras planas, se clasifican el tipo de intersección de las superficies curvas en penetración y mordedura. Y penetración es como esta que estamos viendo acá en la imagen, que fíjense que uno de los cuerpos atraviesa completamente al otro, y el resultado son dos polígonos cerrados, o sea, uno de entrada y uno de salida, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar son puntos comunes en dos curvas, en este caso. Fíjense, acá está una situación excepcional, podríamos decir, acá en la parte de esta vista anterior, que está representada, proyección vertical, en donde el cilindro que interseca a la media esfera, que está ahí, es tangente en el punto más alto. En ese caso, estas dos curvas de intersección tendrían en común el punto 1, que está identificado acá, sería el punto en la parte más alta de la esfera, pero seguirían siendo entonces dos curvas de intersección.
El otro caso de intersección, entonces, como les decía, es mordedura. Fíjense, está desplazado el cilindro y ya no está completamente atravesando la esfera, sino que un sector atraviesa la esfera y otro no. Podríamos decir que hay todo este sector de la superficie cilíndrica, todas estas generatrices, podríamos decir, no intersecan a la superficie esférica. Entonces el resultado que tenemos acá de puntos comunes a las dos superficies es de una sola línea poligonal, es curva, por supuesto, como vemos acá, pero es una sola y continua. ¿Está? Entonces, con nosotros vamos a empezar a trabajar un caso de intersección de este tipo. Tendríamos que poder establecer, antes de empezar, qué tipo de intersección vamos a conseguir. Si es una única línea de intersección o dos por separado, y eso depende, por supuesto, de la situación de cada uno de los ejercicios. Bueno, esto por el lado de la introducción. Si pasamos a los métodos, la clasificación de los métodos es como en los poliedros que vimos la semana pasada. Métodos directos e indirectos. Los directos son generales y particulares. Nos vamos a quedar con los generales y vamos a ver paralelos, radiales y generales. Esto es idéntico a lo que vimos en la intersección de poliedros. Y el método indirecto dice general y está separado en paralelo y radial. De nuevo, es igual que lo que vimos en poliedros de caras planas. Y, y entonces, bueno, la diferencia entre directo e indirecto, acuérdense que lo directo lo resolvemos en el sistema primitivo B2H1 y el indirecto incorporamos nuevos sistemas, nuevos planos de proyección, lo que nos da un B3 o un H3 de acuerdo a lo que estemos introduciendo y la cantidad de planos que hagan falta para poder simplificar la ejercitación. Entonces, veamos introducción, método directo, introducción, acá estamos. Bien. Como método directo vamos a ver este método directo que dice general paralelo. Los pasos que veíamos en las intersecciones de poliedros, que eran esos 4 pasos de intersección de las aristas de uno de los cuerpos con las caras del otro y después las aristas del segundo con las caras del primero, la unión de los puntos de intersección que tenemos como resultado de esas intersecciones y el estudio de la visibilidad, podríamos decir que se mantienen, a excepción, o lo que tenemos que modificar acá es que al no tener aristas, lo que vamos a buscar es la intersección de rectas auxiliares, de generatrices auxiliares que vamos a buscar en las superficies curvas, y esas son las que vamos a ir buscando las intersecciones con la otra superficie, de manera de obtener los puntos de intersección. Después viene el paso de unir esos puntos de intersección y por último siempre el estudio de la visibilidad. El caso que tenemos acá representado es la intersección de esta superficie cilíndrica que tiene todas sus generatrices en posición de punta y este medio casquete esférico. Fíjense cómo está representado. Esta es la proyección vertical de la mitad de esa esfera y esta es la proyección horizontal. ¿Sí? Entonces yo voy a ver que todas las generatrices del cilindro van a intersecar al casquete esférico. Vamos a introducir planos proyectantes que nos van a ir definiendo secciones en ambas superficies y de ahí vamos a encontrar los puntos comunes a esas dos superficies. El primer plano, el alfa, nos está marcando un punto muy importante y fíjense que es tangente a la superficie cilíndrica. Como es tangente a la superficie cilíndrica y hace contacto únicamente con una generatriz del cilindro, la más alta, esa generatriz es esta que tenemos representada acá. Está en coincidencia con la proyección del eje, si tuviéramos representado el eje. Entonces, este plano alfa secciona el cilindro en una única recta, que es esta que está representada acá. El mismo plano alfa secciona la esfera en un plano que, si se acuerdan de lo que vimos en el sistema de representación 1, cualquier sección plana que nosotros hagamos en una superficie esférica, el resultado es una circunferencia. Entonces, como este plano alfa es un plano horizontal, paralelo al plano horizontal, la esfera que genera como sección de la circunferencia que genera como sección de la esfera es esta circunferencia que está acá. ¿Cómo obtengo el radio de esa circunferencia? El radio va a partir del punto
de intersección del plano alfa con el eje de la esfera, que está ahí, y la distancia desde ese punto hasta el contorno aparente, hacia un lado o hacia el otro, por supuesto, me da la medida del radio de esta circunferencia. Este plano alfa secciona la esfera entonces en una circunferencia que es esta que tengo acá. ¿Qué es lo que pasa entonces una vez que tengo la sección con el cilindro y la sección con la esfera? Busco los puntos comunes a uno y otro cuerpo, a una y otra superficie. En este caso, el punto 1. ¿Sí? Está el punto 1 y está el punto 2 simétrico en la parte posterior. Fíjense, está marcado pero no está denominado. Se introduce otro plano, el plano pi. Este plano, por supuesto, vuelve a seccionar al cilindro y a la esfera. En este caso, como ya es secante al cilindro, interseca en dos generatrices. Entonces la sección plana de este plano pi con el cilindro son dos rectas. Es esta que está acá y es esta que está acá. ¿Sí? Y a la esfera vuelve a generar una sección circular. Entonces, o sea, una circunferencia. La circunferencia que yo voy a trazar a partir, por supuesto, del centro de la esfera en proyección horizontal, tiene un radio que va desde la intersección del plano pi con el eje de la esfera hasta el contorno aparente. De un lado o del otro, por supuesto, porque es la misma distancia. Voy a la proyección horizontal, hago centro en el centro de la esfera con el compás y con ese radio trazo la circunferencia. Lo que sigue es ver los puntos de contacto de esta circunferencia con las dos generatrices que generó con el cilindro. Está marcado el punto 2 y 3, pero si se fijan también están los simétricos en la parte posterior, podrían ser 2' y 3'. Así se va resolviendo entonces las dos las dos líneas de intersección, la delantera y la posterior, en el mismo procedimiento. Si repetimos entonces ese procedimiento de introducir planos horizontales que seccionen a las dos superficies, vamos a obtener de nuevo dos generatrices en el cilindro y una circunferencia en la esfera, que obtenemos el radio de la proyección vertical. Los puntos comunes entre la circunferencia y las generatrices nos marcan los puntos de intersección. En este caso, 4 y 5 y los simétricos en la parte posterior de la esfera. Hay un plano muy particular, al igual que el plano alfa que pasamos primero, que es tangente al cilindro, es este plano que pasa por lo que sería el contorno aparente de la superficie cilíndrica. Las dos generatrices, podríamos decir, más abiertas, las que definen la visibilidad en la proyección horizontal. Entonces, este plano pasa por, en realidad, por el centro de la superficie, o sea, por el eje de la superficie cilíndrica, y la intersección van a ser estas dos generatrices que son el contorno aparente de la proyección horizontal. Al mismo tiempo interseca la superficie esférica y por supuesto genera una circunferencia que es con este radio que sacamos de acá, trazamos esa circunferencia, ¿sí? Y los puntos comunes entre esa circunferencia y en este caso el contorno aparente del cilindro van a ser puntos de intersección también entre las superficies. Puntos muy importantes porque desde 6, yendo para 4, 2, 1, 3, 5 y terminando en 7, va a ser todo el sector visible de la intersección, y de 6 a 7, pero por el lado inferior del cilindro, van a ser los puntos invisibles para cuando tengamos que estudiar la visibilidad. Seguimos pasando planos en la parte inferior del cilindro, y fíjense que el último que se está pasando vuelve a ser tangente a la superficie cilíndrica. Estos son, ya lo vamos a sintetizar, son los puntos notables. El punto 1, el punto 6, el punto 7 y este punto que va a aparecer con este plano, son los puntos notables porque son o los puntos donde cambia la curvatura, o sea, la dirección de la curva en las intersecciones, o los puntos donde cambia la visibilidad. ¿Sí? 6 y 7 son los puntos de cambio de visibilidad, 1 y 10 son los puntos de inflexión, podríamos decir, de las curvas que estamos buscando. Así entonces, con esta cantidad de puntos en la parte delantera y en la parte posterior de la esfera, es suficiente como para definir cómo unirlos, ¿sí? Y obtener las dos curvas que son la intersección o puntos comunes
entre el cilindro y el casquete esférico. Probablemente es más simple deducir la forma o la secuencia de unión de los puntos de intersección en estas superficies que en los cuerpos de caras planas. Y como siempre hay que ser ordenados en la denominación. Una vez que está esto, todos los puntos de intersección, se estudia la visibilidad. Fíjense que hay partes invisibles, lo que les decía, a partir de 6, yendo por abajo hasta 7, es todo invisible el cilindro y ese sector de la base o de la circunferencia de la esfera, y el resto es todo visible. Si yo tengo que sombrear ese conjunto, el resultado sería el siguiente, y es eso que tenemos ahí. ¿Sí? Bien. El desarrollo de la superficie. Si ustedes se acuerdan, la superficie esférica es de doble curvatura, es una circunferencia que gira alrededor de una recta, lo que genera que una curva produzca un movimiento de rotación alrededor de una recta y ahí genera la segunda curvatura. En ese sentido, es que la esfera no es desarrollable por ser una superficie de doble curvatura. Pero el cilindro sí lo podemos desarrollar, y para desarrollar tenemos acá un cilindro recto, tenemos las bases en verdadera forma en la proyección vertical y las generatrices en verdadera magnitud en la proyección horizontal, con todos los puntos de intersección de una y otra, recta intersección de entrada y salida. En este caso, como para simplificar lo que es el trazado del desarrollo, lo que se hace es, a continuación de la proyección horizontal, donde están las generatrices en verdadera magnitud, se trazaron estas rectas. Se toma esto como la transformada de la sección normal, o lo que es el desarrollo de las bases, arriba y abajo. Y el desarrollo se puede hacer tanto gráfico como analítico, porque analíticamente el perímetro de esa circunferencia es 2pi por radio. ¿Sí? Entonces, eh, de ahí que eso es analíticamente, o gráficamente lo que tenemos que hacer es